Lucía y Diego se conocieron en la universidad en una clase de literatura. Desde el principio, la conexión entre ellos fue evidente. Compartían el amor por los libros y los debates apasionados sobre los temas más triviales. Poco a poco pasaron de ser compañeros de estudio a amigos inseparables y después a algo más. Los primeros meses fueron intensos, llenos de emociones y promesas. Diego siempre decía que Lucía era la persona que había estado esperando toda su vida. Y ella, sintiéndose segura y correspondida, creyó cada palabra. Sin embargo, con el tiempo, Lucía comenzó a notar pequeñas grietas en la relación. Diego se volvía cada vez más distante, no contestaba los mensajes con la misma rapidez y las citas que solían ser espontáneas y divertidas se transformaron en momentos tensos y silenciosos. Una noche, mientras cenaban en el restaurante donde tuvieron su primera cita, Lucía notó que Diego estaba distraído. Parecía estar en otra parte, con una sonrisa ausente que no era para ella. Con el corazón latiendo en su garganta, decidió preguntarle: ¿Estás bien? Siento que estás muy lejos. Diego la miró, casi sorprendido por la pregunta, y soltó un suspiro pesado. Lucía, tengo que ser honesto. Creo que las cosas no están funcionando entre nosotros. No sé cuándo sucedió, pero ya no siento lo mismo. Esas palabras golpearon a Lucía como una ola fría. Era como si, de repente, todas las promesas y los recuerdos se derrumbaran frente a ella. Intentó entender, preguntar qué había salido mal, pero Diego no podía explicarlo con claridad. Solo dijo que había cambiado, que sus sentimientos ya no eran los mismos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Lucía. Sentía rabia, tristeza y sobre todo confusión. Se preguntaba en qué momento él había dejado de amarla y si había señales que no quiso ver. Cada rincón de la ciudad le recordaba a Diego: el café donde se conocieron, el parque donde caminaron tomados de la mano y los libros que solían discutir juntos. Lucía intentó seguir adelante, aunque al principio parecía imposible. Los días eran largos y las noches aún más. Las preguntas seguían rondando en su cabeza. ¿Podría haber hecho algo para evitarlo? ¿Había sido todo un engaño desde el principio? Era una batalla constante entre la razón y el corazón. Decidió alejarse de todo lo que le recordara a Diego. Cambió de ruta para no pasar por los lugares que solían frecuentar y dejó de visitar las cafeterías donde alguna vez pasaron horas conversando. Se enfocó en su trabajo y se inscribió en un taller de escritura creativa, algo que siempre quiso hacer, pero que había postergado. Necesitaba algo que la ayudara a canalizar el dolor y encontrar una nueva dirección. En el taller conoció a gente nueva y por primera vez en meses sintió un atisbo de esperanza. Las historias que compartían le recordaban que no estaba sola, que otros también habían atravesado momentos difíciles y habían logrado salir adelante. Poco a poco, las palabras que escribía en sus relatos se convirtieron en un espejo de sus sentimientos más profundos. A través de la escritura fue soltando las emociones que tanto había guardado. Una tarde, mientras revisaba viejos borradores, se topó con un cuaderno que contenía fragmentos de sus conversaciones con Diego. No pudo evitar leerlos. Había momentos de felicidad plasmados en esas páginas, pero también de duda y silencio. Comprendió entonces que las señales siempre estuvieron ahí, pero ella, cegada por su amor, no quiso verlas. Había dado por hecho que él la amaría siempre con la misma intensidad, sin darse cuenta de que el amor requiere de constante cuidado y atención. Lucía decidió que era momento de cerrar ese capítulo de su vida. Guardó el cuaderno en una caja, junto con otras cosas que le recordaban a Diego, y lo dejó en un rincón de su armario. No estaba lista para deshacerse de esos recuerdos por completo, pero sí para dejarlos de lado, al menos por un tiempo. Meses después, en una de sus clases del taller, conoció a Marcos, un compañero con el que no había cruzado muchas palabras antes. Comenzaron a hablar sobre sus relatos y pronto descubrieron que compartían intereses en común. A diferencia de Diego, Marcos tenía una forma de mirarla que le transmitía calma, y sus conversaciones fluían sin esfuerzo, sin la presión de ser algo más de lo que eran en ese momento. No fue amor a primera vista, ni tampoco algo que surgiera con intensidad abrumadora. Era diferente, más lento, pero también más real. Con Marcos no había promesas eternas ni palabras grandilocuentes, solo pequeños momentos compartidos que con el tiempo empezaron a significar algo más.
A medida que pasaban las semanas, Lucía y Marcos se volvieron cada vez más cercanos. Solían quedarse después de las clases del taller para compartir café y charlar sobre literatura o intercambiar recomendaciones de libros. Las tardes se deslizaban sin prisa y el dolor que alguna vez la atormentó empezó a desvanecerse, sustituido por la calidez de una nueva compañía. Sin embargo, Lucía no podía evitar un leve temor al volver a entregarse emocionalmente. Un día, mientras caminaban por el parque, Marcos le preguntó si quería acompañarlo a un recital de poesía que se celebraría el fin de semana. Lucía aceptó sin dudarlo, pero cuando llegó el día del evento, el pánico empezó a aparecer. Le preocupaba que si dejaba que esa relación avanzara, pudiera salir herida otra vez. El fantasma de Diego aún rondaba en su mente, recordándole lo fácil que fue para alguien que la amaba dejar de hacerlo. En el recital, mientras escuchaban a un poeta recitar versos sobre el amor perdido y el dolor de la despedida, Lucía sintió una punzada en el pecho. Era como si las palabras del poema hubieran revivido antiguos sentimientos que creía superados. Marcos, notando su incomodidad, la miró con preocupación. ¿Estás bien?, le susurró. Lucía sintió, pero al salir del lugar decidió ser honesta. Marcos, creo que deberías saberlo. Me cuesta confiar plenamente otra vez. La última vez que lo hice, todo terminó de repente y aún me pregunto si en algún momento volverá a suceder lo mismo. Sus palabras salieron atropelladas, llenas de incertidumbre y una pizca de miedo. Marcos la escuchó con atención, sin interrumpirla. Cuando terminó, se tomó un momento antes de responder. Lucía, no pretendo prometerte nada que no pueda cumplir, ni siquiera sé lo que deparará el futuro, pero sí puedo decirte que estoy aquí y que quiero estarlo. No hay garantías en el amor, pero no siempre se trata de no salir herido. A veces lo importante es aprender a levantarse cuando uno cae, a seguir amando a pesar de los riesgos. Las palabras de Marcos calaron hondo en ella. No se trataba de olvidar el dolor del pasado, sino de aceptarlo como parte de su historia y no dejar que definiera su presente. Decidió darle una oportunidad a lo que sentía, no por creer que sería perfecto o eterno, sino porque no quería dejar que el miedo le arrebatara la posibilidad de ser feliz otra vez. Con el tiempo, la relación con Marcos se convirtió en un refugio seguro, un espacio donde no se sentía presionada a ser perfecta ni temía ser juzgada. Él la acompañó en su proceso de sanación, sin intentar apresurarla ni exigirle más de lo que podía dar. Lucía aprendió que el amor no siempre es un salto al vacío. A veces es más como un camino recorrido paso a paso, con cautela y paciencia. No todos los días eran fáciles, y había momentos en que las dudas volvían a acechar, pero esta vez tenía la certeza de que no estaba sola en sus miedos. El dolor que alguna vez sintió por Diego no había desaparecido por completo, pero ya no era una sombra que la perseguía. Ahora era una cicatriz que formaba parte de quien era, una prueba de su capacidad para sanar y volver a amar. Lucía se dio cuenta de que la verdadera desilusión no había sido perder a Diego, sino haber olvidado por un tiempo su propio valor. Ahora, con Marcos, comprendía que el amor es un riesgo que vale la pena correr, no por la promesa de un final feliz, sino por el crecimiento que trae consigo en el proceso.